tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido le sirve de dosel, y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón, esclavo lleno de admiración. Oh, oh, oh. Esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a Cilia Sánchez, pintora cubana adoptada por los boricuas. Estudió en San Alejandro, Academia Nacional de Bellas Artes, allá en Cuba en el año 1957. Aquí tenemos ya su rostro cuando joven, acá con la edad de la experiencia, en la edad de oro. Se destacó mayormente como escultora, estudió también en el Instituto Pratt, allá en la ciudad de Nueva York. Y aquí tenemos un dibujo basado en su obra, y Antígona en 1970 se considera una de las pinturas más famosas de ella. Vamos a escuchar lo que hemos podido conseguir sobre la biografía de esta gran cubana artista boricua, adoptada por los boricuas, y su talento extraordinario allá en La Habana, Cuba, y luego más tarde los piononos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Escuchemos la historia de esta gran pintora cubano-boricua. Cilia Sánchez Domínguez nació en La Habana, Cuba el 12 de julio de 1926 y murió el 18 de diciembre de 2024. Fue una pintora, escultora, grabadora, creadora de construcciones y profesora. De padre español y madre cubana. De niña fue vecina del conocido artista Víctor Manuel García Valdés, quien, junto con su padre, pintor aficionado, inició su interés por el arte. Comenzó su carrera como escenógrafa para grupos de teatro en Cuba antes de la Revolución Cubana, trasladándose finalmente a Nueva York para trabajar como pintora abstracta. En 1943, Sánchez Domínguez se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro en La Habana, una de las escuelas de arte más prestigiosas de Cuba. Se graduó en 1947. Originalmente tenía la intención de convertirse en arquitecta, estudiando la materia durante un semestre en la universidad, pero cambió a la creación artística como su enfoque. Dio múltiples explicaciones para el cambio, diciendo a veces que la elección fue el resultado de su disgusto por las matemáticas requeridas para la arquitectura, y en otras ocasiones diciendo que tomó la decisión debido a la Revolución Cubana. Sánchez Domínguez se hizo ampliamente conocida en Cuba durante su temprana carrera como artista en la década de 1950. Durante este periodo también comenzó a viajar extensamente por toda Europa, estudiando arte y conservación de arte. Mientras estaba en España vio la obra de Antoni Tàpies, que sería influyente en su propio arte. Después de graduarse de la universidad, Sánchez Domínguez tuvo su primera exposición de arte individual en 1953 en el Laciaman Montanes Club de La Habana. Sus primeras pinturas fueron realizadas principalmente en un estilo expresionista abstracto o inspirado en el Art Nouveau con pinceladas sueltas y desordenadas y tonos oscuros. Muchas de sus primeras obras también contenían imágenes y símbolos asociados con prácticas religiosas afrocubanas como el palo. Además de pintar, trabajó extensamente como escenógrafa en La Habana, principalmente para el grupo de teatro experimental Las Máscaras. También estuvo involucrada en la política antibatista y se comprometió con el grupo artístico e intelectual Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Representó a Cuba en una exposición colectiva en la Bienal de Arte de Sao Paulo en el otoño de 1959. En octubre de 1959, tras el ascenso de Fidel Castro al poder ese mismo año, Sánchez Domínguez fue incluida en la primera edición posterior a la revolución de la Exposición Anual de Pintura del país. Los líderes del partido y los críticos locales criticaron la exposición por incluir una cantidad tan grande de arte abstracto que consideraron incapaz de apoyar la política revolucionaria. En septiembre de 1960, representó a Cuba en una exposición colectiva en la Segunda Bienal Interamericana de la Ciudad de México.
salió de Cuba a finales de 1960 y se instaló en Nueva York. Dijo que se fue de Cuba por la preocupación de que su estilo abstracto de arte no fuera bien recibido en un entorno político que favorecía el arte propagandístico, así como por su temor como lesbiana a una posible represión estatal. Tras mudarse a Nueva York, estudió grabado en el Pratt Institute. También empezó a trabajar como ilustradora para ganarse la vida. En esta época, comenzó a crear sus obras de lienzo con formas, creadas con lienzos pintados impregnados con pegamento y estirados sobre objetos encontrados como madera y trozos de plástico. Estas pinturas eran de colores mucho más claros que sus obras anteriores, utilizando grises, blancos y azules apagados para crear superficies lisas con pinceladas escasas o nulas, visualmente similares a muchas obras minimalistas de la época. Los lienzos con forma se inspiraron en una experiencia que tuvo en 1955, poco después de la muerte de su padre. La sábana del lecho de muerte de su padre estaba colgada para secarse en un tendedero y se movía con el viento, lo que le hacía imaginar las mismas formas y texturas que una pintura. Sus lienzos con forma se han descrito como de contornos sensuales. No tuvo mucho éxito en Nueva York y tuvo dificultades para encontrar galerías que aceptaran su obra para exhibirla, pero se quedó en la ciudad durante una década, viviendo en Harlem. Sin embargo, exhibió su obra regularmente en Puerto Rico durante esta época, incluyendo 2 exposiciones individuales en la Universidad de Puerto Rico en 1966 y 1970. A fines de la década de 1960 comenzó a realizar obras con títulos que hacían referencia a historias y mitos clásicos y antiguos, incluyendo las amazonas y troyanas. Estas obras a menudo llevan el nombre de guerreras y resaltan la forma femenina. En 1971, se mudó de nuevo a San Juan, donde residió el resto de su vida y carrera. Sánchez Domínguez difuminó las fronteras entre la escultura y la pintura al crear lienzos con capas de protuberancias y formas tridimensionales. Sus obras son minimalistas en color y tienen connotaciones eróticas. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro en La Habana. Se fue de Cuba en 1960 y vivió en España, Italia, Canadá y Nueva York. Aprendió técnicas de restauración de obras de arte en la Galería de Horbury, Face en Nueva York y en el Instituto Central de Conservación y Restauración de Madrid, y estudió grabado en el Pratt Institute de Brooklyn. Recibió la beca de la Fundación Cintas y ha participado en eventos internacionales como la Bienal de Sao Paulo. Durante los años 70, realizó varios murales en fachadas de edificios residenciales en Puerto Rico. Desde el 1991 se desempeña como profesora en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. En su obra abstracta, en serie y de corte minimalista, utiliza lienzos estirados desde los que se proyectan relieves de formas punzantes, de connotación erótica, que la artista acentúa con una pigmentación circular en tonos neutros como los grises, negros y ocres. En 1971, Sánchez Domínguez dejó Nueva York para vivir permanentemente en Puerto Rico. A principios de la década de 1970, se convirtió en la diseñadora de la efímera revista literaria Zona de Carga y Descarga. Comenzó a trabajar en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico en la década de 1990 y eventualmente también enseñó en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. En 2000, realizó la pieza de performance Encuentrismo, ofrenda o retorno usando uno de sus lienzos moldeados, una pintura titulada Soy Isla. Colocó la pintura en el océano y dejó que el agua la invadiera, luego exhibió la pintura frente a un video de la performance. Antes de la década de 2010, era conocida principalmente en Puerto Rico. En 2013, Sánchez Domínguez realizó una exposición individual en la Galería Sin Fines de Lucro Artist Space en Nueva York. La exposición fue ampliamente aclamada en publicaciones de arte y ayudó a reintroducir su trabajo a un público más amplio en el mundo del arte. Escribiendo en The New York Times, el crítico Alan Carter llamó a la muestra uno de los puntos culminantes del año, una revelación y un refresco. Después de la exposición, adquirió la representación de Galería Lelong & Co., su primer representante comercial en Nueva York. Mary Sabatino, vicepresidenta de la galería, voló a San Juan para reunirse con Sánchez Domínguez un día después de ver imágenes de la exposición en Artist Space para ofrecerle su representación. Sabatino dijo que Sánchez Domínguez le tomó las manos durante la primera reunión y le dijo a Sabatino, cuida mis obras, cuida mi trabajo. En 2017, Sánchez Domínguez participó en la 57ª Bienal de Venecia. Ese mismo año, su estudio de madera, construido antes de la guerra en el barrio de Santurce, en San Juan, sufrió graves daños a causa del huracán María. Gran parte de su archivo artístico fue destruido por el agua. Su obra fue incluida en la exposición colectiva Radical Women, Latin American Art, 1960 a 85 en el Hammer Museum en 2017, colocándola en el contexto de reconocidos artistas latinoamericanos y presentándola a un público más amplio. La muestra también viajó al Brooklyn Museum. La exposición se inauguró en el Amer el día después de que el huracán María azotara su estudio. Con el apoyo de varios de sus estudiantes y varios miembros de la comunidad, Sánchez Domínguez reconstruyó y reparó su estudio dañado, mudándose nuevamente al espacio en 2019. A principios de 2019, The Phillips Collection en Washington, D.C., presentó la primera retrospectiva de Sánchez Domínguez en un museo, Silla Sánchez, Soy Isla, que abarca la totalidad de sus 70 años de carrera. Después de su cierre en The Phillips, la exposición viajó al Museo de Arte de Ponce en Puerto Rico y al Museo del Barrio en Nueva York. La retrospectiva fue ampliamente aclamada en publicaciones de arte y noticias.
También en 2019, presentó una exposición individual en la Galería Lelong de Nueva York. Expuso varias esculturas exentas, sus primeras obras creadas con mármol. La obra de Sánchez Domínguez fue incluida en la exposición Women in Abstraction de 2021 en el Centro Pompidou. En 2023, su obra fue incluida en la exposición colectiva Action, Gesture, Paint, Women Artists and Global Abstraction 1940 a 1970 en la Whitechapel Gallery de Londres. En 2024, Sánchez Domínguez participó en la 60ª Bienal de Venecia, su segunda vez exponiendo en la Bienal. Su lienzo moldeado lunar 1980 fue incluido en la Galería de Abstracción Histórica de la Exposición Central. Sánchez Domínguez también inauguró una exposición individual en el Museo del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami en 2024, Silvia Sánchez, Topologías/Topologies, un estudio de su obra desde la década de 1950 hasta mediados de la década de 1990. La muestra está programada para viajar al Museo de Arte de Puerto Rico en marzo de 2025. Sánchez Domínguez falleció en San Juan el 18 de diciembre de 2024, a la edad de 98 años. Su fallecimiento fue anunciado por su marchante de arte, Galería Lelong & Co., junto con el Museo de Arte de Puerto Rico. Le sobrevivió su pareja, Victoria Ruiz. Exposiciones. 1957, Exposición de Pinturas, Silvia Sánchez, Galería Clan, Madrid. 1958, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana. 1970, Estructuras en Secuencia, Museo de Historia, Arqueología y Arte, Universidad de Puerto Rico, San Juan. 1991, Silvia Sánchez, 3 décadas, los 60, los 70, los 80. Museo Casarroig, Humacao, Puerto Rico. 2000, Heroico/Erótico, Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico. 2013, Artist Space, Nueva York. 2014, Silvia Sánchez, Heroicas Eróticas en Nueva York, Galería Lelong, Nueva York. 2017, 57ª Exposición Internacional de Arte, la Biennale di Venecia, Viva Arte Viva. 2019, Soy Isla, Colección Phillips, Washington, D.C. Un aplauso para esa artista puertorriqueña, nacionalizada boricua, ¿verdad? Cubana, que trajo una gran cantidad de exposiciones en Estados Unidos y en Puerto Rico. Nada, en este canal estamos comprometidos en presentar la vida y obra de muchos de los artistas y personalidades que han dado el nombre de Puerto Rico en alto, y también han dado mucho por el arte local e internacional. Estamos comprometidos con pintar y poner el nombre de Puerto Rico en alto y recordar a aquellas personas que dejaron huella en el corazón del puertorriqueño. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.